En pantalla estamos viendo algunos ejemplos de lo que se considera un documento digital destinado para recopilar información de quien los usa, a los cuales se les conoce con el nombre de formularios. Este vídeo aborda el tema de la construcción de formularios en código HTML, el cual resulta vital en cualquier proyecto web, ya que esta es la forma más utilizada para interactuar con los usuarios y un factor determinante para que la experiencia resulte agradable o no para quienes utilizan un sitio o página web. Acompáñenme a descubrir aspectos como el por qué la etiqueta input se considera el elemento básico de un formulario construido en código HTML y cómo utilizarla de forma fácil y efectiva en el desarrollo de un proyecto web. Hola, bienvenidos de nuevo a este canal que tiene como objetivo desarrollar temas que permitan construir y fortalecer las habilidades de las personas que están interesadas en la actividad del desarrollo web. Como lo mencionamos en el vídeo anterior, esta nueva jornada va a estar dedicada a trabajar la categoría formularios según la documentación suministrada por el sitio MDN WebDocs. Para ello, lo primero que vamos a hacer es agregar dicha categoría a las 8 que ya tenemos en el header del proyecto que se está construyendo desde hace unos cuantos vídeos, copiando la línea 26 del editor y pegándola a continuación en la línea 27, para después cambiar el contenido de la etiqueta ancla y dejar la palabra formularios. Después de realizar este ajuste en el header, se va a agregar una nueva sección utilizando etiquetas section dentro de la etiqueta main del body, las cuales se van a ubicar al final del archivo index en la línea 73. Dentro de este juego de etiquetas section en la línea 74, se va a utilizar un juego de etiquetas H2 para el título de la sección que es formularios, y más abajo en la línea 75 se va a utilizar una etiqueta P para agregar la descripción de esta categoría con la observación: esta sección está compuesta por 14 etiquetas que se emplean en la construcción de formularios que permiten capturar la información diligenciada por los usuarios de un sitio o aplicación web. Dado que estamos utilizando una etiqueta vídeo que nos agregó un contenido en tamaño desproporcionado porque aún no se ha construido el código CSS con los estilos, voy a modificar el nombre del archivo para que el navegador no lo encuentre y no lo cargue, facilitando la visualización de lo que vamos a realizar a lo largo de este vídeo. Después de realizar estos cambios en el código, se revisa el navegador y se puede observar que ya aparece tanto la categoría formularios dentro de las opciones del header como la sección formularios dentro del main al final de la página. Para poder llegar del header a esta parte final de la página, fue necesario utilizar el desplazamiento vertical debido a que aún no hemos ajustado el funcionamiento de las etiquetas ancla que hemos utilizado en el proyecto. Para hacer este cambio, vamos de vuelta al código y a la etiqueta de apertura section de la línea 73 se le va a agregar un identificador ID al que se le asigna el valor de formularios. Una vez agregado este identificador, se debe modificar el atributo href de la etiqueta ancla de la línea 27 para añadir después del signo numeral el nombre del identificador que se acaba de asignar a la línea 73 llamado formularios. Al verificar el funcionamiento en el navegador, se observa que al dar clic en la opción formularios del header, se genera el desplazamiento a la sección formularios dentro del contenedor main. Para construir el desplazamiento inverso y poder retornar desde la sección de formularios al inicio de la página, vamos de regreso al código y en la línea 74 se va a agregar una etiqueta ancla dentro de la etiqueta H2 y se empleará el atributo href con el valor del signo numeral que, además de la funcionalidad que se explicó en el vídeo anterior, permite retornar al inicio de un documento HTML desde cualquier punto en donde se encuentre el puntero del mouse. Al revisar este cambio en el navegador, se puede ver que el título de la sección formularios se ha convertido en un vínculo en el cual al dar clic se retorna al inicio de la página.
Una vez construida la sección de formularios, se va a analizar la etiqueta input que hace parte de dicha categoría, por lo que se agrega dentro de la sección de la misma forma como se agregó la explicación de la etiqueta vídeo dentro de la categoría de imagen y multimedia en el vídeo anterior. Esto se logra colocando una etiqueta article en la línea 76, la cual va a alojar tanto a la etiqueta H3 de la línea 77 con el título, como a la etiqueta P de la línea 78 con la descripción o explicación. En este caso, la descripción indica que es la etiqueta que se utiliza para crear las casillas de un formulario utilizado en un sitio web, las cuales técnicamente se llaman controles. Para explicar su funcionamiento, estoy agregando una etiqueta input en la línea 79, la cual, una vez escrita, genera de forma predeterminada el atributo type o tipo con el valor text. Al revisar el resultado obtenido en el navegador, se observa que efectivamente ya aparece una casilla en blanco lista para ser diligenciada. Esta etiqueta input presenta la particularidad de ser muy potente, ya que cuenta con una gran cantidad de atributos, los cuales pueden ser combinados de diversas formas. Para nuestro ejemplo, vamos a simular que este es el primer campo que se debe diligenciar cuando un usuario utiliza un sitio web en el cual debe escribir su nombre de usuario. Esto requiere agregar un identificador o ID para establecer que la información que se ingrese en esta casilla o control corresponde a dicho nombre de usuario. En este caso, el atributo ID se coloca en la misma línea 79 enseguida del valor text del atributo input y se le asigna el valor nombre. Adicionalmente, cuando el usuario que esté diligenciando el formulario termine de rellenar los datos, tendrá que realizar el envío de la información y por lo tanto cada casilla o control debe ser identificada de manera única para que se pueda realizar el procesamiento de dicha información. Para atender esta necesidad, se utiliza el atributo name dentro de la etiqueta input, que en este caso le estoy asignando como valor la misma palabra nombre que se utilizó en el atributo ID. Dado que este ajuste no produce cambios perceptibles en el navegador, vamos a realizar otro que consiste en utilizar la etiqueta span para agregar un texto que permita a quienes utilicen esta casilla o control saber que en ella deben escribir su nombre de usuario. Esta etiqueta span, la cual hace parte de la categoría semántica de texto en línea, permite agrupar elementos de forma horizontal o lo que técnicamente se conoce como agrupar elementos en línea. Esta etiqueta la voy a insertar antes de la etiqueta input para que el texto que necesito agregar aparezca antes de la casilla o control. Por tal razón, voy a ocupar la línea 79 y voy a desplazar la etiqueta input a la línea 80. Dentro de esta etiqueta span voy a colocar el texto nombre de usuario y los dos puntos, y al revisar el resultado en el navegador, se observa que este texto ya aparece antes de la casilla o control que se generó con la utilización de la etiqueta input. Dado que se trata de un texto en lugar de la etiqueta span, se podría utilizar la etiqueta P, pero se prefirió la etiqueta span porque permite que la casilla se sitúe al frente del texto. De haber utilizado la etiqueta P, la casilla se mostraría debajo del texto. En este punto se puede añadir una ayuda al usuario que utiliza esta casilla o control para indicarle que, por ejemplo, no debe ingresar su nombre real, sino que debe utilizar un alias o nickname. Para ello, basta con agregar un cuarto atributo dentro de la etiqueta input de la línea 80, llamado placeholder, al cual se le va a asignar como valor la pregunta ¿cuál es tu nickname? Esta modificación hace que en el navegador aparezca esta pregunta dentro de la casilla o control creada con la etiqueta input. Una vez se ha creado tanto el texto como la casilla o control en la que los usuarios deben diligenciar el dato solicitado,
se requiere un elemento que asocie a la etiqueta span con su respectiva etiqueta input y dicho elemento es la etiqueta label. La etiqueta label también hace parte de la categoría de formularios y está diseñada para agrupar el texto y el control para identificarlos con su atributo for. Para ver cómo funciona, voy a insertar esta etiqueta en la línea 79 y al escribirla se va a generar el atributo for sin valor asignado de forma predeterminada. Para lograr construir la asociación de las etiquetas span e input, estas deben colocarse dentro de la etiqueta label y una vez estén en su interior, se debe asignar como valor del atributo for de la etiqueta label el mismo valor que tenga el atributo ID de la etiqueta input, que en este caso es la palabra nombre. Este ajuste no genera cambios visuales en el navegador, pero resulta importante debido a que los usuarios que utilicen esta casilla y que presenten algún tipo de discapacidad visual les ayudará a entender el propósito que tiene dicha casilla utilizando los lectores de pantalla. Ahora voy a construir la forma de capturar un segundo dato de un formulario, el cual corresponde a una fecha y hora para simular la reserva de un vuelo en una aerolínea. Dado que se trata de un nuevo dato, se requiere de una nueva etiqueta label, la cual estoy agregando en la línea 83 y le estoy asignando como valor la palabra ida a su atributo for. Dentro de esta etiqueta label estoy colocando una etiqueta span en la línea 84 con el texto que van a ver los usuarios, el cual corresponde a fecha y hora vuelo de ida. Y en la línea 85 estoy colocando una etiqueta input con los siguientes tres atributos. El primero es type, el cual tiene el valor date time local, el cual establece una fecha y hora sin tener en cuenta una zona horaria específica, pero se trata de un valor que no soportan todos los navegadores. El segundo atributo es el ID con el mismo valor que empleé en el atributo for de la etiqueta label de la línea 83, el cual corresponde a la palabra ida para poder construir la relación correctamente. Finalmente está el tercer atributo que es name, utilizando la misma palabra ida como valor, el cual asigna este nombre al control o casilla con dos objetivos básicos: el envío de información por un lado y permitir el acceso a su contenido por parte de scripts que se hayan construido en lenguajes de programación como JavaScript. Después de colocar estos atributos, se revisa el resultado en el navegador y allí se ve cómo aparece esta nueva solicitud de información, la cual para ser diligenciada basta con dar clic en cada dato o se puede dar clic en el icono del calendario y allí aparecerá toda la información necesaria para diligenciar cada dato seleccionando los valores y dando clic en cada uno de ellos. En esta segunda utilización de la etiqueta input, en donde se utilizó un tipo de dato diferente como valor de atributo type, se puede evidenciar que este tipo de dato cambia de acuerdo con las necesidades involucradas en la solicitud de información, de tal suerte que si, por ejemplo, se solicita el nombre, el valor del atributo type será text. Si se trata de la fecha de nacimiento, por ejemplo, el valor será date. Y si se solicita una hora, el valor será time. Debido a que date time local, que es el valor que se acaba de utilizar, no es soportado por todos los navegadores, se requiere desarrollar otra forma de capturar una fecha y hora que para nuestro ejemplo corresponderá a ese tercer dato que debe diligenciar el usuario para reservar su vuelo de regreso. Para ello se requiere utilizar dos etiquetas label, en donde la primera, que es la que voy a colocar en la línea 87, se empleará para registrar la fecha y la segunda se colocará en la línea 90 para manejar la hora. Dentro de cada una de estas dos etiquetas label que se acaban de escribir, se van a emplear su correspondiente juego de etiquetas span e input, y en el atributo for de la primera se asignará el valor regreso.
En la etiqueta span de esa primera etiqueta label, la cual corresponde a la ubicada en la línea 88, se va a colocar el texto fecha de regreso con los dos puntos y el espacio final, mientras que en la etiqueta input se van a utilizar los atributos type con valor date y id y name con el valor regreso para que se asocien correctamente con el atributo for de la etiqueta label como se ve en la línea 89. Para completar la información de la segunda etiqueta label, se sigue el mismo procedimiento, iniciando con la asignación del valor del atributo for, que en este caso es hora, como se ve en la línea 90. En la etiqueta span se utiliza el texto hora de regreso, como lo muestra la línea 92, y el valor del atributo type de la etiqueta input en la línea 93 se define como time, mientras que sus atributos id y name utilizan el mismo valor hora asignado al atributo for de la etiqueta label que los contiene. De regreso al navegador, se puede ver cómo esta solicitud de información para conocer la fecha y hora del vuelo de regreso se ha resuelto a través de dos controles en lugar del control único que se generó para la fecha y hora del vuelo de ida. En este punto ya se cuenta con cuatro controles o datos diligenciados por el usuario que hacen parte de un mismo formulario, pero que dentro del código que se ha construido no existe algo que los asocie o que indique que corresponden a campos pertenecientes a un único formulario. Para construir esta asociación se utiliza la etiqueta form, la cual también pertenece a la categoría formularios, que en este caso la voy a insertar en la línea 79 y que al escribirla aparece con el atributo action por defecto. Esta etiqueta form debe alojar todas las etiquetas label con su respectivo contenido que hagan parte de un mismo formulario y que para nuestro ejemplo son las cuatro etiquetas label que aparecen en las líneas 80, 84, 88 y 92 en este momento. Este ajuste no produce un cambio visual en el navegador, pero es importante dado que el atributo action que se generó sin un valor definido es el que se utiliza para interactuar con el formulario utilizando JavaScript y poder hacer el envío de información a una base de datos que utilice el sitio web. El valor que se le asigna a este atributo action es lo que se conoce en el mundo backend como el endpoint o ruta, que es la URL desde donde se envía la información a la base de datos. Un ejemplo de ello es lo que aparece en la barra de direcciones del navegador cuando intentamos el ingreso o login dentro de cualquier aplicación o un sitio web. Por ahora, este atributo se va a dejar sin valor, pero en futuros vídeos se retomará este tema. Para culminar la elaboración de nuestro formulario, hace falta agregar el botón que le permita al usuario dar clic para enviar la información al servidor del sitio web, y esto se logra utilizando nuevamente una etiqueta input, la cual debe estar al final y dentro de la etiqueta form que acabo de escribir. Esta etiqueta input, que es la que se ve en la línea 96, solo requiere del atributo type, cuyo valor debe ser submit, que traduce enviar en castellano, y es una de las situaciones excepcionales en donde la etiqueta input no requiere la utilización del atributo name. De vuelta en el navegador, ya se puede ver el botón al final de la línea y para verificar el funcionamiento de nuestro formulario se va a diligenciar la información y se va a realizar el envío. Una vez se da clic en el botón de enviar, el formulario queda nuevamente en blanco, listo para ingresar nueva información, y en la barra de direcciones del navegador se ven los datos que se acaban de enviar. En la imagen que estamos viendo en pantalla se presentan tres filas en donde la primera corresponde a los datos que se escribieron en el formulario. En la segunda fila se encuentra la información registrada en la barra de direcciones del navegador una vez se realiza el envío de la información. Y la tercera fila corresponde a los atributos name que se utilizaron dentro de cada una de las etiquetas input en el código construido. De esta forma se puede ver con mayor claridad el funcionamiento del atributo name, el cual se convierte en un identificador al que se le asigna un valor de acuerdo con los datos registrados por el usuario que haya utilizado el formulario.
Hasta aquí este vídeo que espero haya sido claro, útil y si les ha gustado, por favor no olviden suscribirse a este canal, dejar su like y compartir su valiosa opinión en la sección de comentarios. Mil gracias por acompañarme y los espero en el siguiente vídeo en donde vamos a profundizar en la construcción de formularios.